Vamos a iniciar la sesión. En nombre de Dios y de la patria, se abre esta sesión. Queremos dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados, a quienes forman parte o asisten a esta sesión de la Comisión de Educación. Y deseo ofrecerle la palabra al secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. En materia de cuenta, en primer lugar, están las excusas del presidente de la Asociación de Universidades Regionales, AUR, y rector de la Universidad Playa Ancha, señor Patricio Sangüesa, que por problemas familiares no va a poder asistir a esta sesión, a la cual había sido invitado para exponer su opinión respecto al proyecto de ley que se encuentra en tabla para el día de hoy. Y luego hay una serie de documentos que han llegado a la comisión, en primer lugar, de los estudiantes de pregrado de la Universidad ARCIS, mediante el cual exponen su situación respecto del convenio con la Universidad Católica del Maule, AFEAU-ARCIS, por parte de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Asimismo, hacen llegar una solicitud para ser recibidos por esta comisión y exponer sobre el crédito CAE y su cobro en las instituciones en quiebra y otros aspectos no contemplados en este crédito. Luego de la presidenta del Departamento de Profesores Jubilados de PROG Nacional, en el cual solicita audiencia para dar a conocer su opinión y tratar el tema de la reparación y deuda histórica docente. Del presidente de la Junta Directiva y rector de la Universidad de la República, mediante el cual invitan a la ceremonia de conmemoración del 30º aniversario institucional del día miércoles 12 de septiembre del 2018 a las 11 horas. Del estilista barbero de peluquería francesa Santiago, señor Mario Gutiérrez, en el cual expone la situación que vive su gremio, expresando su interés en que se proponga un proyecto de ley para que las labores de barberos, peluqueros, estilistas y oficios afines se profesionalicen. Y adjunta algunas notas para que, si lo tiene a bien, se consideren para crear una iniciativa de proyecto de ley al respecto. Y finalmente, el presidente nacional de la Federación de Instituciones de Educación Particular FIDE, señor Guido Crino, en el cual invita a la ceremonia inaugural del Congreso Nacional de FIDE 2018 titulado La educación que queremos para el Chile que soñamos, la que se realizará el miércoles 12 de septiembre a las 9 horas en Santiago, y adjunta la programación de esa actividad. Esa es la cuenta, señora presidenta. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Si les parece, podríamos excusarnos formalmente de la invitación de la FIDE, porque el día miércoles 12 ese horario es hora de sesión. ¿Les parece? Acordado. Perfecto. También sobre la cuenta tomamos la misma decisión. Un documento formal. Por favor. Perfecto. Todos los miembros de esta comisión. Y vamos a revisar las peticiones. Lo que está referido a los estudiantes de la Universidad ARCIS, le pediríamos que pueda enviar información más en detalle a todos los miembros de la comisión. Antes de entrar, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Temas varios? Antes de entrar a la discusión en general del proyecto de ley mediante el cual ha sido convocada esta sesión, quisiera señalar que, dado que llegó desde la Cámara de Diputados el proyecto de ley a través del boletín 11.927-24, que modifica la ley 20.959, que extiende la aplicación de la ley 20.243, que a su vez establece normas sobre derechos morales y patrimoniales de los intérpretes de las ejecuciones artísticas fijadas en formato audiovisual, para extender y hacer efectivo el derecho de artistas y creadores audiovisuales a percibir remuneración por sus creaciones. Nos han solicitado, particularmente desde Chile Actores como institución sin fines de lucro, que esta comisión pueda dar un tratamiento de fácil despacho a este proyecto de ley, toda vez que consiste en un artículo único y que busca modificar parte de la discusión que ya se había dado durante la tramitación de este proyecto de ley. Y por lo tanto, desde la presidencia de la comisión queremos solicitarle, no obstante hoy día podamos escuchar a Chile Actores, que ya para este miércoles
le pidiésemos a al Ministerio de Cultura una opinión respecto de este proyecto de ley y que pudiésemos organizar en el más breve plazo también un proceso de audiencias a algunas organizaciones, asociaciones que están vinculados con el tema, como la Asociación de Directores y Guionistas, como directores y guionistas audiovisuales, como la propia Cámara de Exhibidores que que debieran tener una opinión frente a este proyecto de ley, pero como es un artículo único, la idea es que podamos votarlo en general y en particular en la sesión que así se defina. Como no está considerado en la tabla, tengo que solicitar la autorización para que, tras escuchar al rector de la Universidad Santo Tomás, que es nuestro único invitado en el día de hoy, dadas las excusas que se leyeron de parte de la AUR, pudiésemos escuchar también la opinión de Chile Actores, que ha sido un motor importante en esta tarea. Si les parece, acordado. Y vamos a fijar entonces también con la Secretaría el proceso de audiencias. De la misma forma, quisiéramos señalar que en un momento determinado, entrando ya en materia respecto del proyecto de ley que busca crear un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior, decidimos reducir el número de invitados de 3 por cada una de nuestras sesiones a 2 para tener más tiempo de interactuar, de escuchar las opiniones, que nuestros invitados también tuviesen más tiempo para explayarse respecto de su mirada, su opinión respecto de este proyecto de ley, que sabemos que es un proyecto que es complejo, tiene muchas dimensiones y que por lo tanto 10 minutos o 15 minutos muchas veces parece un tiempo muy reducido para nuestros invitados. Sin embargo, también haciendo la proyección de lo que nos va a llevar a terminar con las audiencias que están comprometidas, queremos someter a ustedes en consideración que el próximo lunes tengamos un proceso más extendido de audiencias que vaya desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde. Con colación nomás incluida mientras escuchamos aquí a nuestros invitados. Si les parece. Yo, de acuerdo, Presidenta, lo único que tengo es Comisión de Derechos Humanos de 3:30 a 5:30. Probablemente tenga que moverme un momento allá y estar en ambas. Sí, pero la idea es que como vamos a abrir a las 12. No hay problema. Entonces, tomamos el acuerdo la próxima semana de 12 a 5 de la tarde también para que el equipo del Ministerio se organice. Acordado. Sí, le ofrezco la palabra al senador José García Rumino. Presidenta, a mí se me ocurre que el proyecto que llegó de la Cámara tiene cierta urgencia. Entonces, ¿qué es el proyecto de ley sobre los derechos morales y patrimoniales de los intérpretes? Yo no sé si pudiéramos también la próxima semana fijar las audiencias para que pudiéramos votarlo, porque yo creo que, por lo menos entiendo que viene aprobado por unanimidad en la Cámara. Yo creo que genera harto consenso y pudiéramos también despacharlo antes de Fiestas Patrias, si fuera posible. Senador, si les parece, como ya hemos acordado que el miércoles de esta semana vamos a escuchar al Ministerio de Cultura su opinión respecto a este proyecto, podemos proponer que el próximo lunes dejemos la primera hora de las 12 a las 13 horas para escuchar a las organizaciones que emitan su opinión y perfectamente lo podríamos votar en esa sesión o en las sesiones siguientes que tenemos martes o miércoles, ¿si les parece? Entonces, ahí le pedimos a la Secretaría que pueda contactar a las organizaciones y poder convocarlas para que sean escuchados por esta comisión el próximo lunes. Acordado. Para entrar ya en materia de la tabla y continuar con la discusión en general del proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior,
queremos dar la más cordial bienvenida al jefe de la División de Educación Superior, señor Juan Eduardo Vargas, al economista Bárbara Manríquez, al asesor José Pablo Núñez, a su periodista Macarena Toro, y también de manera muy especial agradecer la presencia del presidente y rector de la Universidad Santo Tomás, señor Jaime Bater, que en el día de hoy va a compartir su mirada, sus opiniones, su análisis respecto de este proyecto de ley. Le ofrezco la palabra, rector. Muchas gracias, señora presidenta, señores senadores. Muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestra opinión como CUP, Corporación de Universidades Privadas de Chile, nuestra opinión sobre este proyecto de ley. Me acompaña Paulina Hidalgo, que es la directora de desarrollo de la organización. Rápidamente el índice, vamos a en breve contarles qué es lo que es la CUP, luego entrar en lo que es el proyecto de ley y algunas consideraciones finales. La CUP es, como dice ahí, la Corporación de Universidades Privadas que agrupa un conjunto de universidades privadas chilenas de las creadas con posterioridad al 1981. Es un espacio amplio en que tenemos universidades de distinto tamaño. Nuestro objetivo es propender al fomento, desarrollo y perfeccionamiento del sistema y de las propias universidades que lo conforman, especialmente estrechar vínculos entre sus miembros, buscar las mejores prácticas que nos permitan ir mejorando lo que hacemos y también buscar relaciones con instituciones análogas de otros países. Hemos sido bastante exitosos en eso, en relacionarnos con agrupaciones de universidades privadas en Sudamérica y, bueno, América Latina en general. La CUP hoy día representa el 25% de los estudiantes universitarios del país y según los datos nuestros, digamos, prácticamente un 65% de ellos pertenecen a los primeros 6 deciles. Nuestras instituciones lo que han buscado es generar innovación en el sistema, hemos ido aportando infraestructura en las distintas regiones en las que funcionamos, también, por supuesto, gestión en la manera de ir mejorando el quehacer y proyectos educativos que abarcan distintas áreas del conocimiento y con distintos enfoques. Mencionar también, ¿no es cierto?, que las universidades privadas fuera del CRUCH hoy día representan la mitad de los estudiantes universitarios del país. Es decir, este sistema de universidades privadas, dentro de él, la CUP es la mitad, ¿no es cierto?, representa la mitad de los alumnos universitarios privados del país. Dentro de la CUP, además, como una búsqueda de representar un compromiso con la calidad, se conformó un subconjunto de universidades, un consejo de universidades privadas acreditadas, la CUPA, que como su nombre lo dice, agrupa solamente universidades miembros de la CUP, pero con acreditación vigente, de manera de también poder focalizarnos en las mejoras que tienen que ver con el aseguramiento de la calidad, tanto interno como dando propuestas para el país. Y en ese contexto hemos también asistido a comisiones también en el Senado, en la Cámara de Diputados y en otras reuniones más cerradas. La CUPA, este subconjunto, representamos o estudian en nuestras universidades más de 110.000 estudiantes, con más de 16.000 académicos y 5.000 funcionarios, y tenemos una presencia en prácticamente todo el país. Yendo ahora al proyecto de ley sobre el sistema de financiamiento solidario. Lo primero, ¿no es cierto?, respecto al sistema, obviamente estamos en una realidad en que tenemos una política de gratuidad que ya está instalada, que tiene que empezar a funcionar saliéndose, ¿no es cierto?, la gratuidad vía ley de presupuesto, ya gratuidad en la propia ley, pero también teniendo claro que existe un grupo de instituciones que no han adscrito, pudiendo hacerlo, a este proceso. Hay otros, por supuesto, que están en proceso de irse adscribiendo, pero algún grupo de universidades que no han querido adscribirse. Eso es una realidad que hay que constatar.
Por lo mismo, lo que vemos es que el sistema de educación superior requiere de créditos estudiantiles. Tenemos esta mezcla, ¿no es cierto?, de gratuidad para un conjunto de estudiantes en un número determinado de universidades o instituciones de educación superior en general, pero también otro grupo que requiere créditos para poder lograr sus estudios. Y dentro de eso, ¿no es cierto?, hay esquemas de créditos como los que aquí vamos a ver, que son necesarios para el desarrollo del sistema de educación superior, a nuestro parecer. Y por supuesto, de nuestra perspectiva, por supuesto, nos alegramos de que exista esta instancia de perfeccionamiento del sistema de crédito actual, del sistema de financiamiento actual, porque creemos que hay varios aspectos que mejorar y que este proyecto lo hace. Valoramos, por lo tanto, en este proyecto, en primer lugar, ¿no es cierto?, que los bancos queden fuera del sistema. Nos parece que eso no funcionó como se esperaba, generó una serie de problemas por errores de incentivos, pudiéramos decir, problemas de agencia, y por lo tanto valoramos que en este proyecto el crédito sea administrado por el Estado y esperamos también que esa gestión sea lo más eficiente posible, que es la manera de ir haciendo que el sistema funcione, es decir, que los créditos sean pagados, y para eso se requiere una gestión eficiente, porque esa es la manera de poder otorgar nuevos créditos a futuro. También valoramos que existe un sistema único de financiamiento a estudiantes. Hoy día tenemos dos sistemas, ¿no es cierto?, uno para aquellos estudiantes en las universidades tradicionales pertenecientes al CRUCH y otro para los estudiantes del resto del sistema, y por supuesto esas diferencias nos parecen que no son necesarias a esta altura del desarrollo, y más bien que generan cierto tipo de segregación. En tercer lugar, nos parece también, valoramos también, ¿no es cierto?, que en el proyecto se establezca un pago máximo que tiene que realizar el deudor una vez egresado, y que sea un 10% del ingreso, o sea que hay un techo al pago que realiza el titulado, ¿no es cierto?, del sistema, como por lo demás también ocurren en otros países que tienen sistemas similares a este. También valoramos que en el proyecto se establezca un límite de pago, 15 años, ¿no es cierto?, y pasado ese periodo, que el crédito se extinga. Es decir, aquí el proyecto trae un subsidio tanto en tasa como también, ¿no es cierto?, en el monto total a repagar si es que se sobrepasa un número de años en que el egresado está sirviendo su deuda. Por lo tanto, eso también nos parece algo valorable. Y por último, que todos los actuales deudores, tanto el CAE como el Fondo Solidario, puedan acogerse a este nuevo sistema. Ahora, vamos a algunas consideraciones que surgen del análisis que hemos realizado. A todo esto, mencionar que lo que estoy presentando acá fue un trabajo mancomunado de las áreas financieras de finanzas y gestión de las distintas universidades, miembros del directorio de la CUP, y por lo tanto aquí participaron 5 o 6 vicerrectores de administración y finanzas con los equipos que se vinculan con estas materias. Por lo tanto, es la opinión bastante, y por supuesto revisada por los rectores de nuestras instituciones. Por lo tanto, esto es la mirada de la CUP. Algunas consideraciones, ¿no es cierto? El sistema plantea que, primero que todo, que los alumnos de los 6 primeros deciles, ¿no es cierto?, no van a recibir un crédito y no van a tener que pagar copago, lo cual es algo positivo. El crédito va a tener un monto que va a ser en base al arancel regulado más un porcentaje de la brecha que se define según las características de la universidad o de la institución y de los alumnos, de la vulnerabilidad de los alumnos. Ahora, si bien esto es una primera constatación que tiene elementos positivos, nos parece que un tema, y que lo voy a repetir en varias ocasiones, que nos genera alguna incertidumbre, es que
esto va a generar una dificultad de financiamiento para las instituciones para poder cubrir sus costos de operación, especialmente a aquellas como las nuestras que no recibimos aportes basales. Más aún, aquellas instituciones que estén en niveles de acreditación más bajos, el delta sobre el arancel regulado es decreciente, ¿no es cierto?, es menor, y por lo tanto se hace más difícil salirse de esa acreditación más baja, porque para poder mejorar la acreditación se requieren recursos, se requiere invertir, y si finalmente todas esas necesidades de financiamiento se destinan a cubrir las brechas que genera este financiamiento a los estudiantes, se hace, por supuesto, más difícil. Un segundo punto, ¿no es cierto? Bueno, algo ya mencioné, hay un tope, ¿no es cierto?, a lo que va a financiar el crédito, que es hasta 1,5 veces el arancel regulado, por supuesto, siempre que esto sea menor que el arancel real de la institución, y depende, como ya lo dije, de la vulnerabilidad de los estudiantes y de la acreditación de las instituciones. Entonces aquí, de nuevo, lo que ya mencioné, la dificultad, por un lado, ¿no es cierto?, para conocer bien estos aranceles regulados, y por otro lado, ¿no es cierto?, para que las instituciones en esta situación puedan seguir invirtiendo tanto en calidad como en investigación, extensión, vinculación con el medio, que pasa a ser obligatorio, ¿no es cierto?, con la ley ya en funcionamiento, y por lo tanto ahí se nos generan dudas respecto de el financiamiento de esta diferencia entre lo que aporta el crédito y lo que necesita destinar la universidad para su mejora continua, para la investigación, la extensión, la vinculación con el medio. Por lo tanto, ahí aparece como una primera gran interrogante la manera en que se van a determinar estos aranceles. Un tercer elemento, ¿no es cierto?, es que se dice, ¿no es cierto?, que las instituciones van a poder o van a tener que prestarle a estos alumnos de los 6 primeros deciles la diferencia, el copago. Yo creo que creemos que eso la verdad que va a ser poco operativo, porque la verdad que entre que la manera de cobrar ese préstamo, ese crédito, ¿no es cierto?, va a ser difícil de ejecutar, viene después de haberse pagado el 50% de la deuda, y por lo tanto creemos que por un lado no está en el espíritu de las instituciones ser prestamistas, ¿no es cierto?, y por lo tanto vemos que en la práctica significa que las instituciones vamos a tener que becar esa diferencia, ¿no es cierto?, para los alumnos de los 6 primeros deciles. Distinto el caso para los alumnos de los siguientes deciles, del 7 al 9, en que aquí sí se les va a poder cobrar, ¿no es cierto?, el copago, lo cual por otro lado genera un problema, que vamos a tener alumnos con distintos aranceles, que es una realidad que hoy día no tenemos en nuestras universidades, pero porque el CAE actual no lo hace, ¿no es cierto?, pero que es una situación que puede generar algún tipo de conflicto. El tema que finalmente, algo ya mencioné, de que las instituciones con mayores años de acreditación van a recibir, ¿no es cierto?, mejor financiamiento por los alumnos, pero no necesariamente estas universidades atienden a los alumnos más vulnerables. Por lo tanto, aquellas que tienen menos años de acreditación y que en algunos casos tienen mayores porcentajes de alumnos vulnerables, el diferencial de financiamiento va a ser mayor para ellas. Y la verdad que lo que más nos preocupa ahí es que, porque uno entiende que existe ese diferencial en el sentido que uno quiere incentivar la calidad, la búsqueda de la calidad. El tema es que uno puede entrar en una trampa, ¿no es cierto?, en que las instituciones que están en esa situación no cuenten con los recursos para hacer las mejoras necesarias para ir avanzando en los niveles de acreditación como establece ahora la ley. Por tanto, ahí ponemos una luz amarilla en cierta manera. Bueno, algo que también ya hemos venido repitiendo, la fijación de aranceles, ¿no es cierto?, puede, y vemos que en la práctica es difícil que financie, ¿no es cierto?, la operación de las instituciones. Hay una estimación inicial de Acción Educar, ¿no es cierto?, en que habla de un déficit del orden de los 30.000 millones en menores ingresos
Yo no sé si yo puedo apretar ahí, parece que no, de aquí no voy a poder para ver esa tabla, pero no sé si ahí me la pueden apretar donde dice tabla 1, por favor, que es un estudio de Acción Educal, ¿no es cierto?, donde ahí establece los déficits de las universidades con los cálculos que hoy día se conocen de los aranceles regulados, que sabemos que por supuesto se puede cambiar, y los aranceles reales van desde los 7.100 millones en la Universidad Andrés Bello hasta los 745 millones en la Universidad Bernardo Higgins, sumando todo eso en los 330.000 millones de pesos y afectando a 200.000 estudiantes de pregrado. Por lo tanto, ahí hay un tema que nos preocupa y que tiene que ver con lo que ya he venido mencionando. Ahí sí, por favor, me puede apretar donde dice acción para volver al... Eso, muchas gracias. Entonces, de esta manera, lo que estamos viendo es que las instituciones de educación superior vamos a tener que estemos en esta situación de déficit, de diferencial de ingresos, ¿no es cierto?, entre lo que se recibe por los estudiantes por el crédito y los costos reales de funcionamiento, vamos a tener que hacer ciertos ajustes en costos académicos de investigación. Esto es algo que ha estado apareciendo en la prensa, ¿no es cierto?, asociado a la gratuidad, que es algo parecido, y por lo tanto hay algo que ese déficit va a ser una dificultad en que uno puede afectar la calidad o las posibilidades de desarrollo y de mejora en los niveles de acreditación, como ya lo he mencionado. Otro tema que es muy importante y que ha sido siempre motivo de preocupación es cómo se reciben los flujos en el año, en el tiempo. Perdón. Porque las becas siempre tenemos el problema que se reciben hacia fines del año y las instituciones tenemos que financiar, en algunos casos las instituciones más grandes, más solventes, no es problema y hay financiamiento y se consiguen las líneas de crédito, pero instituciones más pequeñas a veces se hace cuesta arriba esto. Por lo tanto, lo que pedimos aquí, ¿no es cierto?, es que idealmente en la misma ley que he establecido que estos pagos de los créditos se hagan a través del año de manera ordenada, de manera que no ocurra que las instituciones tengamos que financiar esto durante los primeros, 9 meses del año para recibirlo hacia el final con los problemas, especialmente para las instituciones más pequeñas que pueden generar dificultades grandes. Y otro tema que también es relevante es respecto al periodo de gracia del crédito. Esto es un crédito, no es una beca, ¿no es cierto?, no es gratuidad, por lo tanto esto se espera cobrar de vuelta. Y por lo tanto lo que aquí creemos de que el proyecto de ley habla de semestres de adicionales de financiamiento. Acá lo que nosotros quisiéramos que se extendiera a años, especialmente 3, 2 y 1 año según el tipo de programa, especialmente, ¿no es cierto?, dadas las bajas tasas de titulación oportuna que tiene el país. Sabemos que y es por lo demás, si uno mira cualquier estudio de otros países, también es algo que se da en otros países, no somos los únicos. Probablemente dentro de América Latina tenemos incluso indicadores por sobre el promedio y en el resto del mundo no son mucho mejores que la mitad de los que entran a estudiar finalmente se titulan, pero de eso, solo la mitad de esos se titulan oportunamente. Por lo tanto, ahí tenemos una realidad país, y yo creo que incluso más allá de nuestro país, que hace oportuno mirar con cuidado esta extensión del crédito, insisto, dado que esto es un crédito y no una gratuidad o una beca 100%. Algunas interrogantes que nos genera el análisis, y ya con esto vamos concluyendo. Lo primero, ¿no es cierto?, es qué tan solidario es este sistema, porque finalmente lo que vamos a tener es alumnos con igual nivel de vulnerabilidad recibiendo distintos tipos de financiamiento según estudien en una universidad o institución de un nivel de acreditación o de otro, y por lo tanto ahí hay un tema de equidad que nos parece preocupante. Porque además, no solamente desde el punto de vista de la institución, sino que también el alumno que quiera estudiar un proyecto particular. Hay casos puntuales de universidades o de instituciones de educación superior muy de nicho
y que tienen a veces niveles de acreditación medios y no los más altos, pero que apuntan a un nicho muy particular, y a lo mejor van a haber jóvenes que, dado que el nivel de financiamiento que puedan obtener no sea el más adecuado, terminen no optando por ese tipo de instituciones. Y eso nos preocupa. Y otro tema que nos preocupa, por supuesto, es si es que finalmente esto también va a significar mayores regulaciones para las instituciones, va a implicar regulación en términos de la matrícula, de los cupos. Creemos que no debiese ser, porque nuevamente esto es un crédito que obviamente si se entrega es para ser repagado, y por lo tanto si se establece ese tipo de restricciones vamos a generar una merma, ¿no es cierto?, de la autonomía de la institución. Algunas consideraciones finales. Lo que voy a plantear, las 4 puntos que tenemos acá. Lo primero, ¿no es cierto?, que la realidad, la dificultad para establecer los costos de operación de las distintas instituciones y, por lo tanto, el establecimiento de los aranceles nos parece de una complejidad importante, y con los riesgos que eso significa en materia de perder autonomía de financiamiento para las instituciones. También, ¿no es cierto?, nos preocupa de que de alguna manera esto pueda significar una regulación de precio y cantidad, con lo cual eso también genera un achicamiento, ¿no es cierto?, de las opciones de desarrollo de las instituciones, y obligar, ¿no es cierto?, de manera dificultosa la obtención de otras formas de financiamiento. Después, el tema que ya hemos mencionado de la dificultad de las instituciones que tienen un gran porcentaje de alumnos en los 6 primeros deciles, que les va a generar un déficit financiero, y que creemos que eso, asociado a las mayores exigencias de calidad del sistema, producto de la nueva ley aprobada, ¿no es cierto?, a comienzos de año, que nos parece bien que esas mayores exigencias, pero si por un lado tenemos más exigencias, por otro lado tenemos restricciones en los financiamientos, ahí se nos genera una ecuación que nos parece difícil de resolver de manera adecuada. Y bueno, asociado a esto mismo, ¿no es cierto?, el temor de que esto implique menores recursos para la investigación, menciono ahí, pero también para la vinculación con el medio. Eso nos genera una preocupación. Y desde el punto de vista de la investigación nos parece importante que se amplíen los fondos concursables, ¿no es cierto?, donde podamos participar para poder por lo menos suplir esos menores ingresos provenientes de los aranceles de los estudiantes. Eso es lo que nosotros teníamos preparado, y nuevamente agradecemos la oportunidad que nos han brindado para poder exponerlo aquí. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, rector. Quisiera ofrecer la palabra a los miembros de esta comisión. Consultas, inquietudes, comentarios. Senador José García Ruminot. Agradecer la exposición y consultarle. Nosotros en diferentes exposiciones hemos sido informados de que los aranceles de las instituciones de educación superior chilenas, algunos dicen que son de los más altos del mundo. Y también nos dicen que la razón es porque está aquí mezclado lo que es la formación de los nuevos profesionales y además de eso la investigación. La pregunta es, porque yo entiendo perfectamente bien la inquietud que usted expresa respecto del crédito que tendrían que las instituciones de educación superior de alguna manera garantizar, las dificultades de pago que yo pudiera tener, asumiendo que el egresado tendría que pagar 2 créditos. Yo lo entiendo perfectamente bien y entiendo, por supuesto, la inquietud que eso representa para las instituciones de educación superior. Pero respecto de los aranceles, ¿qué esfuerzo cree usted que se puede hacer para que sean más acotados? Para que primero quiero preguntarle si, de acuerdo con la información que ustedes tienen, los estudios que ustedes han hecho, si realmente nuestros aranceles son, como se dice, de los más altos del mundo. Y de ser así,
o de estar muy por sobre otros países, ¿qué podemos hacer para disminuirlos? ¿Cómo podemos separar los costos de formación profesional versus la investigación? Por ahí va mi consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. ¿Se ofrece la palabra? Le pedimos si vamos una a una. Sí, no hay problema. Bueno, yo creo una pregunta bien relevante. Yo creo que de lo que yo he mirado, investigado, las presentaciones que uno mismo ha visto y distintos artículos, especialmente los informes de la OECD, ¿no es cierto?, que anualmente reporta sobre educación superior o educación en general, en realidad. Uno ve que efectivamente los aranceles en Chile son altos, y yo no sé si el más alto, los más altos, pero probablemente en el rango alto, para ser bien preciso. Claro, uno escucha la explicación de que aquí o que esto es así porque hay que financiar la integridad y finalmente los alumnos terminan financiando también la investigación, la extensión, la vinculación con el medio. Ahora ahí hay un argumento, tuve una larga discusión a propósito de esto mismo con vicerrector académico de mi universidad y me decía, sí, pero finalmente el servicio educacional que uno le entrega al alumno es un servicio integral, es un servicio conjunto en que vale más si en la universidad en particular hay investigación, hay vinculación con el medio, hay extensión. Por lo tanto, en cierta manera, es algo que también debiera estar dispuesto el alumno a pagar. Por lo tanto, algo de eso hay, que no es que uno separe y dice docencia por acá, investigación por allá, vinculación con el medio más allá. Es un servicio integrado, conjunto. Y eso se refleja que mientras más uno hace como institución, justamente en vinculación, investigación, extensión, se enriquece la vida universitaria, se enriquece la formación de estos estudiantes. Por lo mismo, la misma ley, ¿no es cierto?, ha enfatizado en buscar instituciones que no solo hagan docencia, sino que vayan avanzando en estas líneas, lo cual, por supuesto, me parece muy bien. Ahora, por lo tanto, claro, el arancel financia finalmente todo. Si hubiesen más fondos concursables para las otras actividades, uno esperaría poder resolver esto de otra manera. Ahora, el tema es complejo porque uno mira las propias universidades del CRUCH, que tienen aportes basales y en muchos casos también representan aranceles que son de los más altos del sistema. Entonces, no es que las universidades privadas sin aportes basales sean las que necesariamente tengan los aranceles más altos. Yo creo que hay un tema de que yo creo que ha sido importante lo que ha avanzado el Ministerio de Educación, los distintos ministerios de educación hace tiempo ya, de transparencia en la información, de manera que se sepa exactamente qué es lo que uno en qué se está inscribiendo, en qué se está matriculando, cuáles son los servicios que entregan las distintas instituciones y cuánto vale. Eso me parece a mí un camino adecuado. El tema de cómo el crédito fija ciertos límites, ¿no es cierto? Yo creo que es una manera también de ir acotando, llamémoslo de alguna manera, la inflación arancelaria. Lo importante a mí, y en ese sentido me parece una herramienta adecuada, pero lo que yo veo que es importante es que tenga una contraparte por el lado de que permita que hayan ciertos recursos competitivos, digamos, para poder hacer las mejoras que el mismo sistema exige. De manera que si no están esos otros recursos, finalmente el acotar los aranceles lo único que va a generar es un desfinanciamiento de las instituciones y un empeoramiento de la calidad. Por lo tanto, en este contexto en que efectivamente tenemos aranceles altos, en que además hay un interés por estudiar, hay que todavía los datos, y yo entiendo que todavía en la última CACEN, que no he visto en detalle, digamos, pero entiendo que sigue apareciendo que la gente que tiene estudios de educación superior siguen teniendo remuneraciones mucho más altas, ¿no es cierto?, que los que no lo tienen. Por lo tanto, eso genera una demanda por educación superior que hace que también los aranceles suban. Entonces hay que ponerle algún piso. Yo creo que eso hay que buscar la manera más eficiente de hacer eso. Y mi preocupación va más bien que eso es válido, es que no nos genere eso un desfinanciamiento de las instituciones, y por lo tanto es ver cómo
separar esto a través, mi idea, ¿no es cierto?, en esto es que existan fondos a los cuales las instituciones puedan postular con proyectos y ojalá sean fondos concursables no por un año, ojalá sean tipo convenio de desempeño, que sean periodos más largos, cosa que uno pueda desarrollar proyectos de un alcance más largo y que puedan ser demostrados después, ¿no es cierto?, el impacto que eso ha tenido en la mejora continua. Por lo tanto, es un desafío el tema y me parece que la preocupación, por lo menos nuestra, es no por controlar los aranceles terminemos desfinanciando el sistema. Senador García Romero, sobre el punto y luego la senadora Ana Fonber. Agradezco mucho su respuesta. Quería también consultarle porque usted señala en parte de su presentación, dice, este sistema de financiamiento beneficia a las instituciones de educación superior con mayores años de acreditación. Y por otro lado, me parece también haberle escuchado que usted decía que... pero básicamente preguntarle por qué hace esta afirmación. ¿No debiera ser al revés? Sí, esa es mi consulta. No, lo que pasa es que el proyecto de ley establece, ¿no es cierto?, que la brecha sobre el arancel es mayor en la medida que la institución tenga mayores niveles de acreditación. Por lo tanto, en ese sentido recibe un financiamiento mayor. Ahora, yo insisto en lo que dije, a mí me parece bien que haya un incentivo a premiar a quienes tienen mejores niveles de acreditación y de esa manera incentivar que los alumnos vayan a esas instituciones porque es una mayor seguridad, estamos dando fe pública, ¿no es cierto?, de que el servicio es adecuado. Por lo tanto, esa parte, a mí me parece, esa es la parte positiva. La parte que me preocupa es que no nos vayamos a generar una situación en que quienes no tienen ese nivel de acreditación finalmente no tengan manera de salirse de ese bajo nivel de acreditación y terminemos con situaciones como las que hemos vivido en el país, digamos. Esa es mi preocupación. O sea, por un lado me parece adecuado como está establecido, pero de nuevo, con ese ojo en que no vayamos a generar una situación en que aquellos que están en el borde de dar el salto terminen cayéndose, ¿no es cierto?, de la mesa. Ese es el punto. Bueno, efectivamente en eso compartimos lo que ha señalado el rector, lo hemos planteado desde el momento en que conocimos la letra de este proyecto de ley, particularmente el punto al cual hace mención es aquel que está referido al artículo 4, en donde establece las características del crédito. Y lo que hemos señalado desde que conocimos el texto es que, en nuestra opinión, es un error seguir vinculando los temas de... nosotros estamos convencidos de que uno establece exigencias. Y una de esas exigencias, que además ya lo zanjamos cuando se discutió en la ley de gratuidad en materia de educación superior, era la acreditación. Lo que hace hoy este proyecto de ley es que sigue incorporando variables de la acreditación que no son propias del sistema de la acreditación, como, por ejemplo, el vincularlo con las diferencias en las que se van a acceder a las brechas. Porque hoy un estudiante de la misma condición socioeconómica, es decir, si ponemos un estudiante, por ejemplo, del tercer quintil de ingreso, es decir, un estudiante que proviene de una familia de escasos recursos, si él va, porque además esto es una mirada mucho más larga, en general los estudiantes más pobres no acceden a las universidades de mayor excelencia, que son las que tienen las acreditaciones de excelencia en el sistema. Por lo tanto, si uno lo pone en una imagen, un estudiante del tercer quintil de ingresos va a tener un 90% que se va a poder cubrir la brecha si es que va a una universidad que tiene una acreditación de excelencia. Ese mismo estudiante que va a una institución de una acreditación básica solo va a tener una cobertura de un 70% de la brecha. Por lo tanto, toda la evidencia, toda la información que existe es que son precisamente los estudiantes de más bajos ingresos
los que acceden también de una manera mucho más masiva a instituciones que tienen niveles de acreditaciones básicas o, en su mejor de los casos, acreditaciones avanzadas, de acuerdo a lo que establece la Ley de Educación Superior. Pero este proyecto de ley hace una diferenciación respecto de los apoyos económicos. Es decir, estamos de acuerdo en que exista una exigencia de la acreditación, pero ahora venir a vincular de la manera en cómo se hace en este proyecto de ley, es decir, en insistir en vincular la acreditación a ciertos niveles de acreditación a la ayuda estudiantil a la cual accede el estudiante, en mi opinión, lo hemos dicho también desde el comienzo y compartimos lo que en el día de hoy hemos escuchado parte del rector, genera sesgos, presiones sobre el sistema de acreditación que no corresponde. Y a eso es lo que se refería más bien a este cuadro que plantea el artículo 4º. Senadora Ana Fonver. Gracias, Presidenta. Yo solo comentar y saludar primero, disculpen el atraso, que el hecho de que el sistema favorezca o empuje a que las universidades se acrediten en un rango más alto, no lo tenemos solo acá. De hecho, lo tenemos en gratuidad, y en gratuidad lo tenemos de una manera súper fuerte. En gratuidad también se discrimina por acreditación. Y de hecho, nosotros siempre, me hubiera gustado escuchar esa argumentación que hace la Presidenta también en gratuidad, porque de hecho es una argumentación que nosotros siempre hicimos, de que la gratuidad, por estar vinculada a cierta cantidad de años de acreditación, no me quiero equivocar yo ahora, deja afuera a estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos que van a otras instituciones. Y eso nosotros lo reclamamos como oposición del momento frente al Tribunal Constitucional. Y de hecho fue lo que el Tribunal Constitucional no acogió. Fue la parte que no acogió. Fue un argumento que nosotros hicimos en gratuidad con mucha fuerza, porque nosotros dijimos, la gratuidad se va a instituciones de mayor acreditación y lo que ahí sucede, justamente lo que dice la Presidenta, que los estudiantes que vienen de niveles socioeconómicos más altos tienden a estar en instituciones con mayores grados de acreditación. Por lo tanto, lo que aquí se describe por parte de la Presidenta es lo que sucede en la gratuidad. Y nosotros en ese minuto dijimos, esto es una discriminación en contra de los estudiantes de más bajos ingresos, porque la gratuidad debiera ser solo por ingreso socioeconómico y no por por algo que le corresponde a la propia institución, que es la acreditación. Y por lo tanto debiera ser absolutamente libre. Si hay un estudiante de un nivel socioeconómico bajo que va a una institución con pocos años de acreditación, debiera recibir gratuidad, y si va a una institución con más altos niveles de acreditación, también debiera recibir gratuidad. Lo que hoy día sucede es que estudiantes del mismo, de un nivel socioeconómico más alto, porque van a una institución que tiene más años de acreditación, reciben gratuidad, y cuando van a una institución con niveles de acreditación más bajos y tienen menor grado de acreditación, no reciben gratuidad. Por lo tanto, esta problemática la instalamos con la gratuidad. No viene instalada con este proyecto de ley, la instalamos con la gratuidad. Nosotros la discutimos en su minuto y el Tribunal Constitucional lo que dijo, por lo único que se puede discriminar es por acreditación. Y así fue el fallo del Tribunal Constitucional. Uno puede discutir si es que esto es buena idea o no, porque desde un punto de vista conceptual, por lo menos a mí, me gusta mucho más que se mire el nivel socioeconómico del joven y no una característica que tiene que ver con la institución. Ahora, yo entiendo lo que aquí el proyecto de ley quiere hacer, quiere empujar hacia la acreditación. Es distinto esta discusión hoy día con el nuevo sistema, con la nueva ley de educación superior, porque hoy día todas las instituciones que tienen que estar acreditadas. Por lo tanto, esta es una discusión que es válida, de decir, ok, que tengan que estar acreditadas,
y que no se haga una diferenciación entonces, o sea, todos los que van a instituciones acreditadas tienen derecho a este crédito, independientemente de cuántos años de acreditación son. Es una discusión que podemos hacer y a mí me encantaría hacerla. Lo otro que hay otro punto que también hay que plantear, que el nivel de aporte que hace el Estado es más alto. A ver si me explico bien. El nivel de aporte que hace el Estado es más alto para los estudiantes que van a instituciones con más bajos grados de acreditación si es que vienen de niveles socioeconómicos más bajos. ¿Me explico? O sea, aquí el que viene de niveles socioeconómicos más bajos siempre va a recibir mayor ayuda, incluso si es que va a una institución con menos grados de acreditación, cosa que la gratuidad no hace. Este proyecto sí lo hace. No sé si me expliqué. Si un estudiante de un nivel socioeconómico bajo va a una institución con más baja acreditación, recibe más ayuda del Estado que el estudiante que tiene un nivel socioeconómico más alto y va a la misma institución. Por lo tanto, aquí, a diferencia de la gratuidad, hay un reconocimiento dentro de una institución con más baja acreditación del nivel socioeconómico del estudiante. En ese sentido, yo creo que el proyecto lo tiene mejor resuelto, porque se hace más cargo que la gratuidad del nivel socioeconómico del alumno. Ahora, yo quisiera hacerle algunas preguntas al rector. Primero, yo entiendo que aquí hay una gran preocupación que yo comparto respecto a si es que se nos van a desfinanciar o no las instituciones. Esto tiene que ver con qué tan certero sea el sistema de fijación de aranceles. Yo tengo una preocupación respecto al sistema de fijación de aranceles, que no es un tema de este proyecto de ley, porque nosotros quizá debiéramos incluir dentro del sistema de fijación de aranceles una cosa parecida, o sea, mecanismos más parecidos a lo que tenemos en otras industrias que también tienen fijación de precios. Porque no sabemos que también lo vamos a hacer. Y si lo hacemos mal, podemos generar un problema gigantesco dentro de nuestro sistema de educación superior. Porque si lo desfinanciamos, vamos a afectar fuertemente la calidad, y si afectamos la calidad de nuestra educación superior, vamos a afectar la posibilidad de desarrollo del país, y por lo tanto ese es un tema bien complejo. Ahora, rector, ¿cómo solucionaría usted el problema ¿cómo solucionaría usted el problema? Primero, yo entiendo respecto al financiamiento, entiendo el punto de los fondos concursables que hoy día no existen, respecto al tema de unir el financiamiento a grados de acreditación. ¿Usted lo dejaría totalmente libre? ¿Es ese el planteamiento? O sea, libre en el sentido de decir, ok, da lo mismo, si es que están todas acreditadas, reciben todos, ¿me entiende? No por grado de acreditación. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, una cosa un poco más específica, en el punto J de las consideraciones que surgen del análisis, usted dice que se extienda en 3, 2 o 1 año adicional según el tipo de título. Si es que pudiera explicar un poquitito más a qué es lo que se refiere. Y yo me imagino, y esta es más bien una pregunta para el Ejecutivo, que el crédito no se va, o sea, no en el crédito, a diferencia de la gratuidad, no vamos a hacer una restricción de número de matrícula, porque como el crédito se retroalimenta, digamos, las personas devuelven el crédito, entonces no debiéramos en el largo plazo tener una restricción presupuestaria, que es la razón por la cual se incluyó esa cláusula dentro de la gratuidad. Y luego también una pregunta al rector. Aquí hay un problema respecto a quién cobra. O sea, cuando las universidades establecen un crédito, ¿quién lo cobra de vuelta? La tesorería no lo puede hacer. Por una cosa, conversábamos el otro día, entiendo que es un tema, el crédito de ustedes, no se puede. Entonces, esto es como, ok, no está dentro de las tareas que cumplen las instituciones, pero no sé qué idea se les ocurre a ustedes para solucionar
este problema, porque cuando uno le pregunta al Ejecutivo por qué no lo hace la tesorería por ley no lo puede hacer. Y por lo tanto estamos en un problema que pareciera ser que no tiene solución, excepto que ustedes tengan una solución mejor más allá de plantear la problemática que yo entiendo. Eso sería, Presidenta, por el momento. Gracias. Muchas gracias, senadora. Antes de ofrecerle la palabra, solo quiero puntualizar algo que aquí se ha señalado. Nosotros estamos de acuerdo que se establezcan exigencias para entregar la gratuidad. Y en la discusión que dimos durante el año pasado, la acreditación era un factor. ¿Qué es lo que tienen que hoy día exhibir las instituciones que adscriben a la gratuidad? Deben contar con una acreditación institucional. Eso es lo que exige la ley. Esto de que, dependiendo el tipo de acreditación, si es de excelencia, avanzada, va a ser los recursos que le doy al estudiante, perdón, eso tiene una paternidad y es en este proyecto de ley. En el proyecto de ley de educación superior, donde se establece la gratuidad por ley, solo se establece contar con una acreditación institucional avanzada o de excelencia para poder acceder a la gratuidad, pero no hace una distinción odiosa, como la que se hace en este proyecto de ley, respecto de el porcentaje de financiamiento a la brecha que se entrega al mismo estudiante dependiendo su condición socioeconómica. Le ofrezco la palabra, rector. Gracias, Presidenta. Respondiendo a la senadora von Baer, a ver, partamos por lo fácil. La extensión del crédito, cuando hablamos tipo de título, referimos si es un título universitario, por lo tanto una duración más larga de la carrera, un título profesional sin licenciatura, que de un instituto profesional, que una carrera más corta, y un título técnico, ¿no es cierto?, de 2 años y medio. Por lo tanto, a eso nos referimos que la extensión de los años adicionales tiene que ver 3 años para carreras de 5 años o más, 2 años para carreras de 4 años y 1 año para carreras de 2 años. Esa es la referencia. Ahora, respecto de quién cobra el crédito que entregue la universidad, yo, por lo menos internamente en mi universidad y en otras que hemos conversado, uno ve que esto prácticamente está la duda si efectivamente mejor dar la beca y evitarse todo el problema administrativo de generar un crédito, porque es un crédito que va a tener una posibilidad de cobrar bastante bajo. Ahora, va a depender de los casos, porque en algunos casos el diferencial va a ser pequeño y a lo mejor las instituciones vamos a preferir en ese caso, valga la redundancia, entregar la beca y simplemente dejar que el estudiante no pague. O sea, si miramos la tabla en referencia, en algunos casos él puede llegar al 90%, ¿no es cierto?, del arancel real. Claro, ese 10% puede que para la institución sea mejor becar al estudiante por ese diferencial. Distinto va a ser la decisión que tenga tomado una institución que ese diferencial sea más alto. Pero yo creo que es un problema y es algo que no tenemos resuelto en las instituciones. Pero sí está la discusión si finalmente hay que prestar el dinero o simplemente regalarlo. Si yo prefiero que sea en el fondo, no exista esta tabla según acreditación, a mí me sale más natural que no, digamos. Pero entiendo lo que busca, ¿no es cierto?, el mecanismo. Y por lo tanto, si existieran maneras de financiar los déficits que se puedan generar, me parece que es una manera de incentivar las mejoras en acreditación. Pero si no, yo preferiría que fuera más bien plano, como es la ley de gratuidad, efectivamente. Y por último, la pregunta difícil, ¿cómo haría yo para fijar aranceles? A ver, lo primero que yo digo es que esto no es comparable con las industrias, otros sectores económicos. Siempre no es el agua potable, no es el gas, no es la telefonía, cuando la telefonía se fijaban tarifas, ahora ya ni se fijan. Hoy día sería imposible fijar tarifas a la telefonía, digamos. Porque aquí el servicio entregado es muy heterogéneo, es muy distinto. No es como
en las otras industrias son monopolios naturales, son productos homogéneos y por lo tanto ahí hay ciertas lógicas de fijaciones de precios de la empresa eficiente, en que uno busca maneras de lograr una rentabilidad definida para ese proyecto y de esa manera se fija entonces el precio del agua, el precio del alcantarillado, el precio qué sé yo. Acá es bastante más complejo y por lo tanto la verdad es que si estuviera claro en la necesidad de fijar estos aranceles, yo trataría de hacer agrupaciones, ¿no es cierto?, por carreras similares, en contextos similares, llámese regionales o no, en qué regiones se atiende, a qué tipo de alumnos se atiende. Es muy distinto atender a un alumno vulnerable en que hay que apoyarlo para darle todas las competencias, herramientas, conocimientos que no obtuvo en el colegio, en la educación escolar, ¿no es cierto? Es muy distinto atender a ese alumno que atender a un alumno que viene del mejor colegio de Chile. Y a veces el alumno que viene del mejor colegio de Chile va a la mejor universidad de Chile y tiene el arancel más alto. Entonces ahí hay un tema que ¿quién requiere más recursos? Entonces, yo creo que la manera, dado que hay que hacerlo, digamos, porque ya de hecho está en la ley, ¿no es cierto? Dado que hay que hacerlo, en la ley de educación superior me refiero, es tratar de desagregar lo más posible el servicio entregado, hacerlo lo más separable posible y decir, bueno, esta carrera en esta institución tiene todas estas características, por lo tanto, este debería ser el arancel regulado, esta otra tiene este otro subconjunto y de esa manera ir poniéndole precio, perdón la expresión, a distintas características que se entregan en ese servicio, pero es una tarea bien compleja. Senadora, sobre el punto de este. No, dos cosas. A lo que yo me refería es que en la gratuidad solo acceden a gratuidad los estudiantes que estén en instituciones privadas con más de 4 años de acreditación. Por lo tanto, esto no es un invento de este proyecto de ley. Si el estudiante de un nivel socioeconómico bajo va a una institución privada con menos de 4 años de acreditación, no recibe gratuidad. Y por lo tanto, el amarrar el sistema de financiamiento o el beneficio de la gratuidad a la acreditación es algo que se implementó y se inventó en la gratuidad. A nosotros no nos gustaba. Y esa fue la parte que nosotros perdimos en el Tribunal Constitucional. Porque el tribunal lo que dijo es, usted puede discriminar si es que es por gratuidad. O sea, perdón, si es que es por calidad. Y por lo tanto, esto de amarrar un beneficio de un estudiante a años de acreditación es un invento de la gratuidad. La diferencia es que nosotros entre medio legislamos para tener otro tipo de acreditación, que no son años, sino que son estos nuevos grados. Pero esto no es la paternidad, Presidenta, o maternidad, o como le queramos decir, de esto no es de este proyecto de ley, es de la gratuidad. Y a nosotros no nos gustaba, siempre lo dijimos. Y lo perdimos en el tribunal. Y tuvimos que aceptar, por lo tanto, que la glosa presupuestaria estableciera la gratuidad de esa manera. En ese minuto y, por lo tanto, también la ley. Ahora, uno podría discutir, y a mí me encantaría discutir, volvamos a discutir la gratuidad y volvamos a discutir si es que esta es una buena fórmula o no. Pero yo lo que sí creo es que para todos tiene que ser más o menos igual, porque no puede ser que la gratuidad lo tengamos amarrado a calidad y en este sistema no. Yo creo que el sistema tenemos que ir homogeneizándolo de alguna manera, o sea, los parámetros de alguna manera tienen que ser iguales. No puede ser un parámetro para la gratuidad que sí está amarrado a años de acreditación, lo está, es ahí de donde viene, porque el CAE no y las otras no, pero ahí sí, y a partir de eso también se amarraron, y porque lo negociamos nosotros con el ministro Izaguirre en un minuto, se amarraron ciertas becas también a años de acreditación. Eso fue a raíz de la discusión de gratuidad, antes no existía. Entonces, si queremos discutir eso, perfecto, pero discutámoslo completo, no solo para este sistema, sino que también para la gratuidad. Eso como primer punto. A mí me gusta más en este sistema de que se hace por lo menos un poco cargo de los estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos
que van a instituciones con menos años, o sea, un grado menos de acreditación, que es algo que la gratuidad no hace, porque el que va a una institución privada con menos de 4 años de acreditación no recibe, no es que reciba un poquitito de gratuidad, no recibe nada de gratuidad, no recibe nada. Y lo digo porque yo lo tengo en mi región, donde tenemos una sola universidad con gratuidad y lo vivimos. La pregunta es constante de parte de los alumnos, ¿por qué nosotros no? Y la razón es porque esa universidad tiene menos años de acreditación. Por eso no reciben gratuidad. Respecto al tema de la comparación con otros sistemas cuando se fijan aranceles lo que yo no sé, y ahí para allá va mi pregunta, no es que nosotros establezcamos la empresa modelo, obviamente no me refiero a eso. Me refiero a la posibilidad de si es que ustedes consideran de que el mecanismo, porque si no funciona el mecanismo tenemos un problema. Si es que ustedes creen que hay suficiente espacio como para poner en duda que lo que el Ejecutivo les plantee en la comisión de expertos, me olvido cómo se llama, les plantee es lo correcto. O sea, para en el fondo hacer una contrapropuesta, una contraposición, que eso en las empresas que son monopolios, eso está súper bien, no sé si súper bien, incluso lo estamos mirando ahora, pero está regulado de una buena manera y quizá incluso debiéramos mejorarlo más. De hecho, se está trabajando en eso. Para allá apunta mi pregunta. Y por último, el Ejecutivo, si es que el Ejecutivo efectivamente ha pensado en esto de los años adicionales según tipo de carrera. Yo creo que eso por lo menos a mí me hace sentido. Y no sé si me desconcentré o usted no me contestó el tema de... o sea, usted dice que si es que no se puede cobrar a través de tesorería, cosa que no se va a poder hacer, entonces van a entregar becas probablemente. Eso es lo que va a suceder, ¿o no? Muchas gracias. Yo voy a agregar al tiro otra consulta, 2 consultas adicionales. Y a riesgo de ser majadera, creo que los requisitos para acceder a la gratuidad están disponibles para todos quienes lo quieran ver en la página del Congreso, Ley Fácil, y establece los 4 requisitos que deben cumplir las instituciones para acceder a la gratuidad. Contar con acreditación institucional, estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, estar adscritas al menos un año antes de la solicitud respectiva al sistema de acceso de instituciones de educación superior y aplicar políticas previamente informadas a la subsecretaría que permitan fomentar que al menos el 20% de la matrícula total que corresponde a estudiantes de hogares pertenecientes a los 4 primeros deciles de menores ingresos tengan acceso a programas de apoyo. Esos son los requisitos para acceder a la gratuidad. Y nos parece bien, personalmente, que se establezcan criterios para entregar los recursos que son de todos los chilenos. Lo que no me parece bien, y que es una iniciativa de este proyecto de ley, y también lo pueden verificar en la página del Senado con el número del boletín 11.822-04, artículo 4 de este proyecto de ley, en donde establece un cuadro en donde se entregan aportes diferenciados al mismo estudiante de la misma condición socioeconómica. Eso no estaba en el proyecto de gratuidad. Entonces, para no seguir profundizándolo, entregamos los antecedentes, están en la página web, Ley Fácil, requisitos para acceder a la gratuidad, página del Senado, boletín 11.822-04, artículo 4, y además viene un cuadrito respecto de las brechas. Quisiera preguntarle al rector, a raíz de su preocupación que él manifestó, si es que él tiene información respecto de las universidades que conforman la Corporación de Universidades Privadas, cuánto es el porcentaje de los ingresos que reciben las universidades privadas adscritas al CUP que destinan a la investigación. Y si tiene investigación reconocida como tal en indicadores internacionales, y si nos pudiese informar ahora o enviar la información de cuántos proyectos CONICYT se han adjudicado o han ganado las universidades del CUP al año. Creo que eso sería bien interesante para
para nosotros, dada la preocupación que usted nos ha señalado. Y por último, más que una pregunta, me parece muy bien el comentario que usted hace, que a lo mejor derechamente sería importante colocar en este proyecto de ley que la brecha se cubre a través de una beca que entrega la institución. Me parecería muy, muy importante ese camino para que, ya que está el Ejecutivo aquí, pueda tomar nota de aquello. Eso. Lo que yo digo que algunas instituciones, y ahí le respondo a la senadora von Baer, que a lo mejor no me va a escuchar de nuevo. El que puede lo más, puede lo menos. Entonces, No, sí. lo que yo digo que para algunas va a ser la decisión más adecuada entregar una beca y eso, pero yo no quiero decir que sea eso obligatorio, sino que es una opción. Y yo creo que para algunas instituciones es una opción que va a ser mejor que generar todo un sistema de crédito. Pero eso va a ser una situación que cada institución va a tener que resolver. Eso es un poco volviendo a la pregunta de la senadora von Baer y al comentario de la presidenta senadora Proboste. Y al tiro voy a sus preguntas, señora presidenta, retomar la pregunta de la senadora von Baer. Yo creo que la fijación de aranceles finalmente va a tener que seguir una lógica como la de las empresas reguladas. Idealmente que se genere un cierto estudio de aranceles, que se hagan los cálculos de qué impacto tiene eso, que se pueda discutir con las instituciones, porque o si no va a tener que ser un proceso de ensayo y error, porque así, bueno, eso es un tema que va a tener que generar discusión, porque si no vamos a entrar en un problema de financiamiento. Pero eso es materia de otro análisis. Ahora, respecto a la pregunta de la presidenta, la verdad que yo no tengo el dato de qué porcentaje de los ingresos destinamos a investigación. Podemos chequearlo y se lo podemos mandar, no hay ningún problema, así no lo conozco. Lo que sí tenemos nosotros es un avance significativo en un grupo importante de las universidades de la CUP, especialmente las que hemos agrupado en la CUPA, las que están acreditadas, en materia de investigación. De ese grupo, que ya 3 o 4 de ellas en los rankings que se elaboran, ¿no es cierto?, especialmente el que elabora Universitas, ya aparecemos como universidades con proyección en investigación, o sea, hemos salido de la categoría solo docencia. Eso, para estar ahí hay que tener más de 100 publicaciones ISI u otras de equivalentes al año, hay que tener proyectos FONDE, SITCON y SITCORFO, que es una serie de proyectos ganados, y en esa situación estamos varias de las universidades que estamos ahí, unas más avanzadas que otras, y por lo tanto esa información también se las vamos a mandar. Ahora, pero mi preocupación incluso es que aunque uno esté débil ahí, si uno quiere avanzar necesita recursos. Entonces, ¿cómo poder postular a fondos? Yo no digo que yo la verdad que creo que obviamente los aportes basales tienen un sentido y están destinados a ciertas instituciones, pero lo que sí uno pediría es que existan espacios para poder competir por recursos, no recursos basales, sino que más bien poder competir por recursos y ojalá en un escenario bueno, hoy día muchos de los proyectos de investigación son a largo plazo, 3, 4 años, y por lo tanto eso apoya al desarrollo de las instituciones. Y yo diría que por lo menos las universidades que estamos en la CUPA hemos avanzado en esa dirección y con resultados concretos, y por lo tanto es algo que les vamos a hacer llegar a la brevedad. Muchas gracias. Ofrecemos la palabra al jefe de la división de Educación Superior. Muchas gracias, presidenta. Agradezco la presentación realizada por el rector Vater, que ha permitido levantar ciertos puntos respecto a los cuales creo que es conveniente establecer alguna claridad. A ver, yo tengo la impresión de que no se ha entendido suficientemente bien la parte de la ley, del proyecto de ley que estamos discutiendo. Lo que dice el proyecto de ley es lo siguiente: cualquier institución que se encuentra acreditada va a poder acoger a alumnos con este sistema de financiamiento. Cualquiera. Requisito: que esté acreditada.
¿Y qué es lo que dice respecto del monto que se le va a traspasar a dicha institución por concepto de este sistema de financiamiento? Lo que dice es que a todas esas instituciones se les va a traspasar hasta el arancel regulado. Todas, independientemente que tengan acreditación básica, avanzada o de excelencia. Todas, sin distinción, van a recibir a lo menos hasta el arancel regulado. Ahora bien, ¿qué pasa si es que el arancel real es superior al arancel regulado? Solamente en ese caso, insisto, solamente en el caso en el que el arancel real sea superior al arancel regulado, empieza a jugar esta tabla, que es la que estamos discutiendo. Solamente en ese caso. Entonces, para que quede claro, cuando hablamos de discriminación odiosa, la discriminación es respecto de un aspecto marginal, que es la brecha. Cuando hablamos de la gratuidad, estamos diciendo que entre una institución que está acreditada por 4 años y una que está acreditada por 13 años, la discriminación es total, es binaria, es todo o nada. Todo o nada. Entonces, aquí estamos hablando de una discriminación que se refiere solamente a la brecha. Entonces, creo que eso tiene que tirar luz, arrojar luz respecto de lo que estamos discutiendo. A ver, y la duda es, bueno, si ya estamos en la brecha, ¿es razonable o no que se produzca esta discriminación? Por una parte, yo creo que no hay dos opiniones respecto a que cuando se considera la vulnerabilidad del estudiante, sí es conveniente que haya una discriminación, en el sentido de que se le pase más a aquel estudiante que es más vulnerable. Yo imagino que en eso no va a haber discusión. ¿Qué pasa entonces? Ya acotamos la discusión solamente para la discriminación, para la brecha, en el caso de instituciones con distinto tipo de acreditación. O sea, ya no estamos encajonando. Bueno, nuestra mirada es que, bueno, de partida no es discriminación porque lo estamos haciendo sobre la base de criterios de calidad. Pero en segundo lugar, también creo que es importante tener en consideración un elemento práctico, que es el siguiente. En términos generales, las instituciones que cuentan con acreditación más elevada son en general más caras en sus aranceles. Es decir, este sistema, este cuadro que hemos propuesto como medida para hacerse cargo de la brecha, también reconoce que a mayor acreditación normalmente la institución es más cara en sus aranceles. Y desde ese punto de vista, no necesariamente una cobertura de la brecha del 70% va a implicar que ese estudiante termine pagando más como copago que el caso de una institución en la cual la cobertura de la brecha sea del 90%. Hay que ver caso a caso. Pero eso es lo que esos son los principios que han guiado la definición, la ideación y definición de esta tabla. Y quiero ser de nuevo enfático en un punto. Estamos hablando solamente respecto de la brecha. Todas las instituciones acreditadas van a poder optar al arancel regulado. Y déjenme decirles que es un porcentaje ese relativamente, al menos en lo que dice relación con los institutos profesionales y centros de formación técnica, la diferencia, la brecha, es en términos generales bastante más acotada. Creo que también es importante señalar, históricamente se hizo mucho mayor discriminación. Baste recordar que había determinadas becas que eran solamente para instituciones pertenecientes, por ejemplo, al CRUCH y no para el resto. De hecho, todavía existe esa discriminación. Es decir, alumnos con igual vulnerabilidad podían acceder a mejor sistema o mejor ayuda estudiantil. En este caso, insisto, lo que estamos haciendo es simplemente hacer un doble clic, por así decirlo, en un aspecto que es
relevante en el caso de algunas instituciones, pero es a partir de cierto nivel, es decir, una vez que se ha cubierto el arancel regulado. Eso no está puesto en discusión. Adicionalmente, por su intermedio, Presidenta, me gustaría responder un par de dudas que preguntó la senadora von Baer. En primer lugar, ella hacía mención o nos preguntaba si es que este sistema, el sistema de financiamiento solidario, va a considerar alguna restricción de cupos. Y la verdad, no está pensado de esa manera, no es como gratuidad, es decir, sería a todo aquel estudiante que cumpla con los requisitos. O sea, desde ese punto de vista, la respuesta es no, no hay restricción de cupos para la asignación del sistema de financiamiento solidario. Y la pregunta adicional que tenía la senadora era respecto de si la duda que planteaba el rector Fater respecto a los años adicionales, si lo habíamos considerado, y la respuesta sí, es decir, bueno, hoy el proyecto de ley considera semestres adicionales para el caso de instituciones, es decir, en el caso, para el caso de, lo hace respecto de carreras con licenciatura, carreras profesionales y carreras técnicas. Y la verdad es que estamos abiertos a considerar eso, a reestudiarlo en la medida que tengamos evidencia de que es necesario ampliar un poco los plazos, dado que la titulación real dista en muchos casos de la titulación teórica. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir, le ofrecemos la palabra, senadora. Presidenta, ahora voy a ser majadera yo. Pero entonces me la voy a dar yo también. Lo que pasa es que la gratuidad es un beneficio que está amarrado a calidad. Lo estaba en la glosa. En la glosa lo que se establece, cuando todavía no teníamos ley, lo que se establece en la glosa presupuestaria es que las instituciones que reciben gratuidad son solo aquellas que tienen más de 4 años de acreditación. Y los que tienen menos de 4 años de acreditación no es que reciban un poco, como es el caso de acá, no reciben nada. O sea, un estudiante de un nivel socioeconómico bajo que va a una institución con más de 4 años de acreditación, recibe. Si va a una institución con menos años de acreditación, no recibe. Y, Presidenta, respecto a el proyecto, no la glosa, sino que el proyecto actual. El proyecto de, no sé si es la ley de gratuidad o la ley de educación superior, en el artículo 83, respecto a la gratuidad, artículo 83, y lo pueden revisar también a través de, buscando la ley. Lo que dice el artículo 83 es, para optar a este financiamiento, la gratuidad, las instituciones de educación superior señaladas en el artículo anterior deberán contar con acreditación institucional avanzada o de excelencia. Lo que quiere decir que si es que tienen básica, no reciben. O sea, un estudiante con nivel socioeconómico bajo que va a una institución con acreditación básica no recibe gratuidad, pero sí recibe crédito. Sí recibe crédito. O sea, este sistema es menos discriminatorio que la gratuidad, menos discriminatorio, porque el estudiante que tiene nivel socioeconómico bajo, que va a una institución de acreditación básica, no recibe gratuidad, pero sí recibe ayuda al crédito. La gratuidad solo la reciben los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos y medios que van a las instituciones con acreditación avanzada o de excelencia. O sea, este sistema es menos discriminatorio. Nosotros peleamos en la gratuidad que todos recibieran. ¿Ya? Entonces, yo no entiendo la discusión, entiendo respecto a la brecha que está más arriba. O sea, este sistema es menos discriminatorio que la gratuidad si es que lo miramos por nivel socioeconómico, porque en general, y es así, los estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos tienden a ir a instituciones con acreditación más baja. Bueno, como yo ya he dado los argumentos, solo para que nadie se confunda, hay una sola ley, que es la Ley de Educación Superior. La gratuidad forma parte de esa misma ley, no es que sean leyes distintas. Queremos agradecer al rector de la Universidad Santo Tomás
que en el día de hoy haya compartido con nosotros su mirada en representación del CUP. Y queremos ofrecer de inmediato la palabra, de acuerdo a lo que se acordó, valga la redundancia, en esta sesión, a la representante de Chile Actores, Esperanza Silva. Le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidenta. Señores senadores, muchas gracias por la oportunidad que nos dan. Yo soy la presidenta de Chile Actores, que es una corporación sin fines de lucro que representa, defiende, cobra y distribuye los derechos de propiedad intelectual de los intérpretes, artistas y ejecutantes que trabajan en el audiovisual. Me acompaña el director general de la corporación, el abogado Rodrigo Águila. Se trata, presidenta, de, como usted lo dijo al comienzo, de una modificación a un proyecto de ley que se aprobó. La ley se aprobó el año pasado, en abril del año pasado, que es la ley 20.959, o la llamada ley Ricardo Larraín también, que extiende los derechos de propiedad intelectual por comunicación pública a los directores y guionistas de obras audiovisuales, tal como lo hace la 20.243 con los artistas, intérpretes y ejecutantes. Durante la discusión de ese proyecto de ley, la CAEM, la Cámara, la Asociación de Exhibidores de Chile, que está compuesta por Cinehoids, Cinemark, y que ellos reúnen el 80% del mercado, y Cineplanet, con el otro menor porcentaje, ellos conforman esta agrupación que formó parte de la discusión del proyecto, donde se pidió hacer una modificación a la ley 20.243 para ser aplicada a la 20.959, que implica una modificación en cuanto a quién debe pagar, ¿verdad?, estos derechos de propiedad intelectual. En la ley 20.243 está clarísimo que quienes pagan este derecho son los exhibidores, en el caso de la televisión, los canales de televisión, en el caso de los cines, las salas de cine. Pues bien, la CAEM sugirió hacer un cambio y dijeron, ¿qué tal si nosotros como exhibidores de cine solamente retenemos a los distribuidores de cine el porcentaje de derechos que hay que pagar al artista, intérprete, ejecutante y al director y al guionista, para de esa manera nosotros les aseguramos a ustedes que el pago va a ser total y a tiempo, ya que en ese momento solamente pagaban dos cadenas de cine, Cinehoids y Cinemark, y Cineplanet no había pagado nunca. Entonces nuestra opinión fue en ese momento que la verdad no nos iba ni nos venía, porque la obligación legal era que el exhibidor debía pagar estos derechos de propiedad intelectual, y que la verdad que si ellos tenían que romper el chanchito a la abuelita o pedir dinero en otro lado, a nosotros no nos iba ni nos venía, que ellos eran los obligados por ley a pagar. Sin embargo, ellos pusieron de ejemplo los derechos que le pagan a la música. Los derechos que el cine paga a la música, a la interpretación de la música que va de fondo en las películas, se la retienen a los exhibidores, y entonces así pagan los exhibidores pagan de lo que le retienen a los distribuidores. Nosotros dijimos, bueno, si para ustedes es más fácil eso, ok, con la promesa de que sí nos iban a pagar todos los exhibidores de cine de esa manera. Bueno, una vez aprobada la ley 20.959 en abril del año pasado, no nos pagaron nunca más, ni siquiera los que estaban pagando, ni los que tenían que pagar a continuación, porque les ha sido imposible, según los exhibidores, retener este dinero a los distribuidores. Como este fue un cambio que se sugirió por los exhibidores, nosotros los llamamos y les dijimos, mira, vamos a proponer que volvamos este aspecto de la ley a como era antes, es decir, que ustedes tengan la obligación de pagar, porque eso nos asegura a nosotros que nos lleguen esos dineros de propiedad intelectual. Fuimos a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Cultura, propusimos esto, la CAEM no se presentó, nosotros le preguntamos que por qué no se habían presentado, nos dijeron qué vamos a hacer si es verdad lo que están diciendo ustedes, no les hemos dejado de pagar. O sea, apenas salió la ley 20.959, no nos pagaron nunca más, y ahora estamos en la petición de que vuelva al origen de la ley, que es que los exhibidores deben pagar.
Entonces, se escuchó en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados a los distintos actores y se aprobó por unanimidad en la sala y ahora pasa a esta comisión para que luego se apruebe o no se apruebe, se discuta, se escucha a las personas que forman parte de este acuerdo o quienes serían, en este caso, los destinatarios de esos derechos. Eso es, Presidenta, a grandes rasgos, cuál es el tema que nos trae esta tarde aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Se consulta, senadora Ana Fonver. Gracias, Presidenta. Saludar a Esperanza Silva. Nosotros discutimos esto muy largo y ahora no me acuerdo. ¿Quién tiene que hacer el pago? ¿Es la distribución o es quienes exhiben? ¿Cómo está establecido eso en la ley? Porque me acuerdo perfecto respecto a la televisión, son los canales. Pero respecto al cine, ¿a quién le corresponde pagar? Más allá de si retiene o no retiene, ¿le corresponde pagar a las salas de cine o al distribuidor o a los dos? Sí, no me recuerdo. La ley 20.243, que es la que otorga los derechos morales y patrimoniales a un artista, intérprete, ejecutante, dice que el que exhibe es el que paga. Y así estaba y así nos pagaban. Pero hubo una modificación a este tema con respecto solamente a las salas de cine. Porque las salas de cine, para pagar la música, le retienen al exhibidor. ¿Ya? No así con la 20.243. Al distribuidor. Le retienen al distribuidor y pagan ellos a la SCD. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Y en este caso, lo que las salas de exhibición señalaron es que nosotros le vamos a retener al... Sí, pero le retienen al distribuidor. Esa es mi duda. ¿Por qué el argumento de retenerle si quien tiene que pagar no es el distribuidor, sino que el que exhibe? ¿Por qué el argumento de retener? Eso es lo que... Porque en el caso de la música, ¿quién paga? ¿Paga la sala o el distribuidor? Esa es mi pregunta. ¿O paga un pedazo el distribuidor y otro pedazo la sala? ¿Por qué pregunto? Para no cometer un error. Porque si es que nosotros ahora decimos, paga la sala tiene que pagar lo que le corresponde a la sala o tiene que pagar lo que le corresponde a la sala y lo que le corresponde al distribuidor. Esa es mi pregunta, porque si nosotros lo pongo de otra manera, si la ley dice que la sala tiene que pagar y tiene que pagar el distribuidor, entonces me da lo mismo como paguen, pero los dos dice la ley que tienen que pagar, si se lo paga a través de la sala ya, pero si decimos solo se paga a través de la sala y el distribuidor debiera pagar un pedazo, se van a quedar sin esa parte. Esa es mi pregunta, si corresponde un pago a ambos o solo a uno. Sí, a lo mejor se puede la Secretaría en eso también ayudar, porque lo que establece el artículo 2 de la ley de la 20.959 dice: en el caso de la comunicación al público de las obras cinematográficas extranjeras que se realicen en las salas de cine, a que se refiere el literal A del artículo 3 de la ley 20.243, y el pago de la remuneración que corresponda realizar respectivamente a directores y guionistas y a los artistas, intérpretes y ejecutantes, se realizará conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 29 de la ley 17.336, actuando el exhibidor como retenedor. Sí. O sea, actualmente hay un sistema de pago mixto, porque como bien leyó la presidenta de la comisión, hay una parte que son las producciones nacionales, que son de cargo del exhibidor, y la producción internacional, extranjera, de parte del distribuidor. En todo caso, el pago sería único, un solo pago, que lo realizaría actualmente con la ley vigente el exhibidor, ya que el exhibidor es el que vende las entradas de las películas. Entonces, él recibe el dinero y por eso habla de retención, porque en su futura cuenta con el distribuidor lo retiene y después se lo descuenta al distribuidor de su parte en la exhibición, en la explotación de la obra. No sé si se entiende un poco mejor. Y se refiere al artículo 29 de la ley 17.336, porque esa es la ley de propiedad intelectual, que regula la exhibición de las películas y se refiere a los derechos musicales. Muchas gracias, senadora.
para entender bien o recordar bien. El pago internacional es un pago que lo entrega la distribuidora a nivel internacional. El pago nacional lo entrega en la sala. ¿Es correcto? Ya. Más allá de cómo se realiza el pago, ¿quién tiene que pagar? ¿El distribuidor o la sala? Porque la sala es la que vende las entradas, efectivamente, ¿cierto? Entonces, al final del día, ¿quién le corresponde pagarle a los actores? ¿La sala o el distribuidor también debiera pagar una parte? Es porque no quiero que nos equivoquemos de nuevo y cometamos de nuevo un error y estemos en un año más con el mismo problema. En la ley actual, ¿cómo operaría en teoría? Porque en la práctica no están pagando los derechos. Eso lo estamos claros. En la práctica, en teoría, con la ley actual, el exhibidor hace el pago total. Y la parte de la producción extranjera se la carga a la parte que le corresponde al distribuidor. Normalmente en las salas el exhibidor y el distribuidor comparten los ingresos en un 50%, un 60%, 40%, etc. Y ellos después hacen un ejercicio de rendición de cuentas, ¿ya? Actualmente ellos pagan la música, pagan el total la sala y después le carga esa parte, que es un 1,5%, se lo descuenta al porcentaje que le correspondería al distribuidor. ¿Ok? En la actualidad las salas no están pagando ni por directores, ni guionistas, ni actores. Eso es el problema que tenemos en este minuto. Teníamos acuerdos antes de esta ley con algunas salas, con Cinemark, con Cinehoids, pero esos acuerdos terminaron, según ellos, en razón al cambio legislativo. Utilizaron la reforma legal para dejar de pagar y entender que esos contratos que estaban firmados terminaron por este cambio en la ley. En circunstancias que fue la propia CAEM la que pidió esta modificación de este artículo 20, para que se igualara al artículo 29 de la Ley General 17.336 de propiedad intelectual. Es decir, pidieron la modificación y ahora dicen que no pueden pagar porque en realidad no pueden retenerle al exhibidor, entonces como al distribuidor, entonces como que pidieron este cambio en la ley, nosotros lo apoyamos y ahora dicen no, sabes que no les podemos pagar porque en realidad el distribuidor no nos deja retener. O sea, a nosotros lo que estamos pidiendo es que vuelva a como era antes. El que exhibe paga, así como paga el canal de televisión, así como pagan, qué sé yo, otros. Pero el que exhibe es el que paga, eso está en la ley. Yo creo que sería importante pedirle a la Secretaría que pueda hacer una actualización del tema, porque, claro, aquí se conjugan varias iniciativas legales que tenían un propósito y cuando se flexibilizó este criterio, que fuera el exhibidor el que retuviera y pagara, ese fue uno de los propósitos de la ley discutida el año 2016, hoy día, a 2 años de la implementación, poco menos de 2 años, lo que los autores se han dado cuenta es que esa modificación no ha surtido efecto. Lo que en algún momento se pensó que podía ser un elemento para facilitar el que se exigiera el cumplimiento de la ley a través de la propiedad intelectual, no ha tenido el efecto deseado, muy por el contrario, se ha utilizado como un subterfugio para evadir o eludir la responsabilidad del pago a los creadores. Y eso es lo que busca en este artículo único el proyecto de ley poder resolver, pero como ha sido una tramitación de años anteriores, lo que le pediríamos a la Secretaría es que también pudiera preparar un informe que permitiera a todos los miembros de la comisión reactualizar el debate. Y ya hemos acordado que para la próxima semana vamos a tener un conjunto de invitados para escuchar sus opiniones respecto de este proyecto de ley, así como también al propio Ejecutivo, particularmente al Ministerio de la Cultura, el miércoles de esta semana para conocer su opinión respecto de este proyecto de ley. Muchas gracias. ¿Tiene algo más que...? Muchísimas gracias, ¿Sí? señor presidente. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión y agradeciendo a quienes han sido nuestros invitados, se levanta la sesión. Muchas gracias.